Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de A la Luz de la Astrología. ¿Qué tal va? Bueno, aquí estamos de nuevo con Mito. ¿Cómo estás, Mito? Hola Ruth, todo muy bien y Qué, contigo. qué bueno. Bueno, pues hoy vamos a tener un episodio donde vamos a hablar del Sol, que no hemos hablado del Sol, que hemos hablado de Mercurio, hemos hablado de Plutón, hemos hablado de Marte, de la Luna, de Venus y no hemos hablado nunca de la función solar. Entonces, hoy lo que queremos hacer es hablar un poquito de lo que es el Sol en una carta natal, de qué nos habla, de qué temáticas nos habla, y también vamos a introducirnos en otra cuestión que no hemos todavía abordado dentro del podcast, que son los aspectos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito cómo es la función solar, vamos a ver esa función solar por elemento y algunos ejemplos de, por ejemplo, cuando tenemos nuestro Sol en nuestra carta natal, en cuadratura, en oposición, en conjunción con algún otro planeta y, bueno, qué matices nos da. Recordemos, sí, que la carta natal es un entramado de informaciones, sí, que no solamente es importante en qué signo tenemos nuestro Sol, nuestra Luna, qué signo es el ascendente, sino en el resto de los planetas también qué relaciones hay entre ellos. Y eso puede modificar muchísimo cómo se manifieste esa carta natal en la persona. También si hay planetas en puntos que llamamos angulares, en algunos puntos en concreto de la carta. Y ahí está la complejidad también de la interpretación de la carta natal. Por eso también es como muy común y está bien que suceda esta cuestión de, sí, yo soy Sol en Aries o soy Sol en Cáncer y no me identifico con esta cualidad energética. Bueno, hay que ver toda la carta y cómo se están expresando también el resto de planetas y la historia de vida personal de cada uno. Así que bueno, vamos a empezar, si os parece, con la función solar, de qué nos habla el Sol. El astro rey, esto ya nos está poniendo, ¿no?, en un lugar, el astro rey, el rey tiene un lugar central, ¿sí? El Sol, digamos, es nuestra manera de centrarnos, está hablando de algo muy profundo, muy primordial, y que también, digamos, el Sol lo que hace es irradiar hacia afuera, ¿no? Ya dentro de la simbología astrológica, cuando vemos una carta natal, el símbolo del Sol es un puntito en el centro, en un círculo, ¿no?, en el medio. Ya ahí, digamos, nos está hablando de esta cuestión de centralidad, ¿sí?, de algo muy esencial nuestro. También nos habla de nuestra capacidad de irradiar, de autoexpresión, ¿sí? Es una palabra muy importante para la función solar. ¿Cómo nos autoexpresamos? Por eso, digamos, cuando nuestro Sol, ¿sí?, está en una casa, en un lugar, digamos, dentro de la carta natal de exposición, bueno, hay más probabilidades, sí, que la persona pueda, digamos, exponerse, irradiar, ¿sí?, decir, aquí estoy, que también, digamos, es algo muy característico del Sol. Bien, Mito, veamos un poquito las limitaciones y, digamos, los talentos de la función del Sol así solita, digamos. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, como bien decías, el Sol es el centro, también es nuestra parte consciente, es lo que usamos para autoadministrarnos, ¿no? Si a la Luna vamos a una parte mucho más que tiene una inercia hacia el pasado o hacia llenar algún vacío, precisamente el Sol es como ir hacia afuera y irradiar ese brillo. También es la automotivación. Entonces, un Sol bien integrado es una persona cuyos rasgos de carácter y de personalidad pues tienen características como
el saber autoadministrar sus necesidades básicas, también poder inspirar y poder ayudar a que otros puedan hacer lo mismo con ellos mismos, con ellas mismas. Son personas que tienen un punto de liderazgo, de visibilidad, de autoconfianza también, tienen una relación bastante sana consigo mismos, consigo mismas, autoestima también. Y que conocen un poco estos talentos, esto que les sale fluido, que les sale bien, y también que las ponen en funcionamiento, o sea, ponen eso a disposición de los demás, que sería precisamente irradiar, mostrar su brillo. Esto sería un sol, aunque como bien decías, el sol también es una energía siempre en construcción, ¿no? Hay gente que no se identifica totalmente porque el sol es un camino de individuación, como hablaba Jung, o el camino del héroe, el camino de la heroína, y es algo que vamos construyendo con la madurez y esta toma de conciencia. Entonces puede haber personas con esa energía como más más integrada, más conocida ya, y otras que necesitan este proceso de maduración y no depender tanto de la afuera, sino ir a su centro y encontrar sus recursos para ir sintonizando con esta energía e ir conociéndola cada vez más. Sí, me parece muy Esto, interesante también esto del adentro y del afuera, como que a priori, ¿no? O en un principio, es el afuera el que se encarga de alguna manera de mostrarnos quiénes somos, ¿no? A través de las experiencias, de cómo responde ese afuera, de lo que veo proyectado en los ojos del que me mira, ¿sí? Y hay esta cuestión de la sensación. Soy sol porque hay una afuera que está orbitando alrededor mío y el camino hacia el sol es desde el interior, desde la esencia, desde el interior hacia afuera que expreso e irradio, y a través de esa irradiación, de ese calor y esa luz que doy, que da vida, es cuando el sistema orbita de forma ordenada de alguna manera y de forma fácil, sencilla, orgánica. Lo que sucede también, digamos, cuando no estamos conectadas de alguna manera o estamos más pendientes de ese afuera, que de alguna manera nos reconozca esa identidad, hay algo que no es orgánico, hay algo que está forzado, hay algo que es, si el otro no responde como yo necesito, hay una crisis de identidad incluso. Entonces, aquí también me gusta discernir entre identidad e identificación. Muchas veces cuando decimos yo soy, no sé, una persona temerosa o soy una persona valiente, da igual, estamos hablando desde la identificación, no desde la identidad. Una identificación basada en experiencias, en respuestas, en aquello que he visto que el otro, digamos, me ha asignado. Y ahí yo me identifico, pero no es mi identidad, ¿no? Lo solar siempre es. yo hasta uso otra palabra, más que identidad, voy a la esencia. Claro, bueno, sí. Sí, sí, claro, o sea, también en esto, ¿no? Del viaje del héroe, el viaje del héroe es ciego, o sea, en realidad todos esos obstáculos y eso que va sucediendo en ese viaje, o incluso la motivación del viaje, finalmente, o sea, el reconocer esa esencia no tiene que ver con todo eso que está sucediendo, es muy ciego. O sea, a lo mejor yo siento que tengo que salir para, no sé, conquistar. Y cuando en ese camino me van sucediendo cuestiones que en realidad la esencia no es el conquistar, sino encontrarme en un tipo de situaciones donde eh, observarme y, digamos, entender quién soy.
Y como que eso que yo iba buscando en realidad no era, digamos, el objetivo o el fin. Sí, es más el proceso de... Y yo lo divido un poco en todo lo que damos como adquirido de yo soy mi nombre, yo soy mi profesión, yo soy mi familia. Claro, todo eso también tiene como un modelo aprendido detrás. Si fue aprendido, puede ser desaprendido, puede ser cambiado. Y entonces un poco la identidad son todas esas etiquetas que llevamos, pero la esencia es algo mucho más que esto. Y la esencia es un proceso continuo de ese descubrir quién soy cuando voy a mis adentros y intento poner luz a ese centro de operaciones que soy, a ese motor que me hace realmente querer dejar alguna marca en el mundo, querer hacer algo para, para los demás. Sí, hay algo de lo solar, ¿no? Que nos conecta con nuestros grandes dones, en esto también que hablábamos de lo gravitacional. Entonces hay algo también, ¿no? De encontrar esos momentos, porque también son momentos, ¿no? De encuentro con esa esencia y poder identificarlos. Bueno, ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? De cuáles son esos talentos o esos dones. Hay algo también, ¿no? Cuando uno conecta con lo solar desde este lugar de esencia, no hay, no hay crítica, no hay juicio, porque uno está siendo. Entonces, Mm, no está haciendo para. ¿Sí? Entonces, cuando uno está en su salsa, de alguna manera, registrar estos momentos donde una se siente creativa, porque también el sol nos habla de creatividad, ¿sí? Creatividad entendida en todos los planos, no solo en lo artístico, ¿no? Que muchas veces pensamos creatividad igual a arte. Entonces, hay muchas actividades que son creativas, genuinas, autoexpresivas y radiantes, donde una está haciendo sin preguntarse, ¿no? O sin poner esa mirada, ¿sí? de ese observador externo. Y desde ahí es cuando damos más al otro. Por eso también, por ejemplo, ¿no? Vayamos, bueno, cambia un poquito el orden, vamos a soles de agua, ¿sí? O soles de tierra, ¿no? El agua y la tierra hay una tendencia a estar, ¿no? Muy pendiente del otro, de lo que necesita el otro, ¿sí? Entonces, esos soles en agua o tierra pueden tener la tendencia de crear esa imagen de ellas mismas o de ellos mismos a través de lo que hacen por el otro. Pero si yo estoy haciendo por el otro de alguna manera, aunque sea muy inconsciente, queriendo esa respuesta del otro, ese que se me reconozca de que soy la buena. validación. Claro, exactamente. Hay algo donde ahí no está siendo orgánico, no es genuino de alguna manera, ¿no? O puede ser genuino, pero no es orgánico. O sea, hay algo donde una está pendiente de ese reconocimiento. Y ahí también la identificación que pasa muchas veces, ¿no? Con los soles en agua o en tierra. Sí, o por ahí, digamos, yo tengo una luna en agua o en tierra, sí, tengo un sol en fuego. Me cuesta mucho conectar con mi sol en fuego porque mi mecanismo lunar de protección, de identificación, es hacer por los demás, ¿sí? O ser esa persona que siempre está pendiente del otro, que es totalmente vincular y que de alguna manera siempre hay un otro en juego. Entonces me cuesta mucho conectar con mi solaridad, que tiene que ver también con este lugar mucho más central, mucho más individualizante, mucho más deseante también, ¿no? Recordemos también a Marte como ese escudero del Sol, ¿sí? El Mm. guardaespaldas del Sol. O sea, en lo marcial y en lo solar hay algo muy individualizante y muy deseante. Entonces, si yo, mi identificación está más en esta imagen, ¿sí? De mí misma, de estar pendiente del otro, del cuidado, de la protección, de dar servicio, de hacer, de De responsabilidad. pertenecer a un colectivo o a la familia o a un... Ujú. Claro, ahí
Ahí te pierdes, ¿no? Tu identidad queda muy difuminada entre yo soy porque el otro también es. Eso sería la forma de vincularnos desde la luna. El sol Ujú. pide que te alejes un poco para ver con perspectiva, porque es eso, los demás planetas gravitan a su alrededor, reflejan su luz. Mm. Todos tienen un poquito de la luz del sol. Claro, si yo también, como ese sol en agua o en tierra, eso lo estoy ofreciendo desde mi esencia, sin, digamos, estar tan pendiente de ese reconocimiento de las consecuencias de ese espejo que es el otro, o sea, ahí también hay algo que es un don mío. Pero desde Total, este lugar, claro. si yo me rigidizo y me superestructuro en, bueno, esto es lo que soy, entonces yo tengo que responder siempre así, ya hay algo que deja de ser orgánico. No sé si se me entiende, digamos, es complejo, digamos, esta cuestión, ¿no? De en este yo soy, ¿sí? O en esta identidad, o incluso en esta esencia, poder confundir esa esencia o esa identidad con una identificación o una imagen personal de quién soy, ¿sí? O sea, ahí ya hay algo que no está conectado del adentro al afuera, sino que hay algo del afuera que me hace hacer el insight. Y la cuestión de Y, la solar es del insight, de ese punto que es el sol, ¿no? Del centro a la periferia. y teniendo en cuenta que es eso, que es algo siempre en movimiento. Entonces, como bien decías, cuando se cristaliza o se rigidifica, que yo soy de esta manera, si yo no reviso quién soy para poder convertirme en quién puedo llegar a ser, porque es siempre este camino eterno de llegar a ser algo que estoy siendo, ¿no? Constantemente en el propio camino de ir viviendo y dándome cuenta y tomando conciencia de las cosas. Es siempre un continuo cambio de piel. Si el sol funciona así, sea en agua también desde la emoción, desde el estar para el otro, pues serían y son psicólogos, terapeutas, psiquiatras maravillosos, personas que se dedican mucho al cuidar los demás, o incluso personas que están con gente o más mayor o con niños, y, o sea, ponen en práctica sus grandes talentos, pero desde esa autonomía propia y desde ese frescor de ir construyendo siempre ese yo soy. Mm. Sí, veamos también, por ejemplo, Sol en Aries, en Leo, en Sagitario, ¿sí? Sobre todo la energía de Aries y de Leo hay algo, ¿no? Como esta cuestión muy individualizante, muy central, muy aguerrida, y ahí podemos ver también, digamos, este costado sombrío también de la función solar desde la limitación que tiene que ver, bueno, con este egoísmo, con esta soberbia, con este yo sé más que nadie, ¿no? Que yo todo lo puedo, ¿sí? Como esta cuestión también de una sensación de ser un ser, ¿no? Tocado por la mano de Dios. ¿No? Ahí también lo podemos incorporar a Sagitario, ¿no? Bueno, yo sé, yo conozco, yo tengo la verdad, ¿sí? Y ahí de nuevo, y cómo también, si eso está en aras, ¿no? Del reconocimiento, de ser el primero o, ¿no? O de la competición, ya hay algo que no está siendo, digamos, solar per se, ¿no? Como que hay algo también ahí de una identificación, una necesidad de reconocimiento. Hay algo también que hablamos, ¿no? Cuando hay un sol o la función solar en exceso, una hiperinflación del ego, una hiperinflación de la máscara. Y también ahí vemos, ¿no? La función solar, que ya nos habla de estos tintes, ¿no? De luz, de conciencia, ¿no? De lo diurno, que no soporta ir a lo sensible, ¿no? O de ir al miedo, ir a esta cuestión más vulnerable, a esta parte de mí más vulnerable,
o incluso más impotente. Entonces también con un sol en fuego, el tema del registro de la propia sombra, de la propia vulnerabilidad, de la propia impotencia, es necesario para completar esa esencia, porque también esa esencia no es solo luz, sino que Claro. también está la sombra, ¿sí? Entonces ahí tendríamos una función solar en exceso, porque no estaría tan pendiente de la luz que no miraría la sombra. Aquí también relacionamos al dios Apolo, que es el portador del sol, con el sol. Lo apolíneo tiene que ver también con esto puro, sin tacha, sin sombra, digamos, ahí también hay algo que es limitante para la persona, porque hay todo una parte de esa esencia, diría que la mitad de su esencia, por lo menos, que no está pudiendo ser integrada. Entonces también, digamos, un sol en Aries tiene todo el don, la capacidad de liderar, de abrir camino donde nadie lo abrió, digamos, y de conquistar, pero si es desde querer ser la mejor, ¿no? Que me reconozcan, ¿sí? Que soy la primera, ¿no? Que tengo la medalla de oro, digamos, ya hay algo que se está perdiendo de esa función solar que nos habla de ese todo también, ¿no? Porque también desde ese centro que irradia la periferia, también estoy irradiando ese todo, ¿no? A eso bien circular que nos habla del todo. No sé qué te parece o si podemos Total. ver algún ejemplo con algún aspecto, por ejemplo, de esta Esto que hiperinflación del hablabas ego. de cuando estoy muy pendiente solo de mi luz y me cuesta reconocer mi parte sombra, me recuerda un poco una oposición sol-luna. Ujú, Uh, de que ahí, claro, hay por un lado la función del sol, la luz, la conciencia, el padre también, y la luna totalmente opuesta a 180 grados, entonces están enfrentados y este tipo de aspecto, claro, la persona tiende a ir de un polo al otro. Es difícil encontrar, o sea, el camino o la propuesta de tener este aspecto en tu mapa es que puedas encontrar un punto intermedio entre las dos fuerzas que se miran frente a frente, pero lo que muchas veces pasa es que la persona se sobreidentifica con un lado y el otro o viene desde fuera, proyectado en una persona, una situación, o incluso hay un conflicto interno entre esas dos partes, esas dos polaridades dentro de la propia persona. Entonces sería tener la parte consciente por un lado, la parte inconsciente, la parte más sombra, la parte que conecta a la emoción, al colmatar estos vacíos interiores, la parte también femenina, ¿no? La mamá. Entonces puede ser ver los padres como muy diferentes entre ellos o ver hombres y mujeres como muy distintos entre ellos o sentir como una división interna entre mis emociones van por un lado y mi voluntad o mi conciencia va por otro y a veces atiendo a una parte y la otra se queda pues desatendida o desintegrada. mm. Sí, también en esto que decíamos del contacto con la sombra, se me ocurría también con un sol en conjunción, por ejemplo, con Plutón o en cuadratura con Plutón. Sí, Plutón ahí nos daría, ¿no? Pensando un ejemplo, un sol en Aries o en Leo con aspectado, ¿no? Relacionado con Plutón nos hablaría de esta identificación también con esa potencia, por un lado, ¿no? Como una primera manifestación, esta cuestión redoblaría un poquito la apuesta a esta potencia, de este ser el mejor, de este
no reconocer la propia sombra, pero justamente ese aspecto lo que nos está hablando es mira la sombra, mira la sombra, mira la sombra, porque ahí está tu gran poder, ¿no? De mirar hacia tu interior, de conectar con tu impotencia, con tu vulnerabilidad, con tus miedos más profundos, con tus temores más arraigados, y ahí está todo tu potencial y tu poder. Y en esto, por ejemplo, que decías antes, ¿no? Con un solo en agua y la potencialidad, por ejemplo, para una actividad de carácter terapéutico, un sol, digamos, en aspecto, en relación con Plutón, también está esa posibilidad de ir hacia las profundidades y ser alguien que pueda trabajar con el dolor del otro, pero primero pudiendo conectar con el propio dolor, y porque he trabajado con mi propio dolor y he podido conectar con mi impotencia y con mi vulnerabilidad y con mis miedos, y me he podido enfrentar a esa sombra, es que puedo estar con un otro viendo también su sombra y de alguna manera indagando en ella sin miedo, sin temor. Eh, Alguien, por ejemplo, ¿no? Incluso con esta configuración, puede tener mucho terror a que alguien, ¿no? le cuente sus interioridades, pero es algo que le ocurre asiduamente. Bueno, eso también es una situación de destino. ¿Sí? Yo tengo el Sol en conexión con Plutón, hay algo en mi desarrollo personal en este viaje del héroe, a lo mejor yo inicié mi viaje del héroe para ser el mejor y para ser el más potente del universo, ¿no? Y justamente, digamos, en este camino del héroe lo que me voy encontrando, ¿sí? Son personas que de alguna manera me reflejan su dolor, me ponen en contacto con mi dolor, ¿sí? Y yo ahí puedo responder, ¿no? De una manera manipulativa, ¿no? De ese dolor, ¿sí? O acrecentándome, dándome potencia, o en realidad esa situación de destino lo que me está haciendo es ponerme un espejo enfrente para que yo pueda conectar también con mi dolor, con mi vulnerabilidad. Y es ahí, desde ese lugar, por ahí insospechado de ese camino, que yo conecto con mi propia impotencia, con mi propio dolor, y ahí puedo descubrir la riqueza y encontrar mis grandes dones, ¿no? De ese sol, por ejemplo, un sol Sagitario en conjunción con Plutón. ¿Sí? Bueno, por ahí a priori, ¿sí? La persona se va a poner en el polo de la potencia, ¿sí? Del yo sé más que nadie y del reconocimiento, pero ahí, digamos, las situaciones de destino, lo que le van a querer o pedir, ¿no? Lo que le van a pedir es conectar con justamente el otro polo, ¿no? La impotencia. Exacto. Bien, vamos a soles, ¿no? Vamos a poner ejemplos de sol en aire, porque no hemos visto ninguno. Recordemos que aire son Géminis, Libra y Acuario. Dentro de esta tríada elemental, digamos, obviamente hay varias diferencias, ¿no? entre cada uno de ellos, pero a priori sí, el aire nos va a hablar de mucha sociabilidad, de mucho pensamiento, de una cuestión también, la función inferior, ¿sí? Del aire es la emoción, es el sentimiento, es agua justamente. ¿Sí? Entonces, desde la limitación del ego, del reconocimiento del aire, es cuánto sé, por ejemplo, ¿no? De sé mucho, tengo mucha información, o soy alguien súper sociable, o súper alegre incluso, ¿sí? Y que eso mismo sea lo que se enquiste, lo que se rigidice. Entonces, siempre tengo que mostrar esa alegría, esa sociabilidad, esa también, ¿no? O inteligencia, ¿sí? Pero desde un lugar también egoico, ¿no? De reconocerme de cuánto dato tengo, de cuánta información, de todo lo que sé o de lo buena amiga que soy, y cómo, ¿no? Voy haciendo contactos todo el tiempo y tengo, no sé, una cartera de contactos enorme. Y, digamos, de alguna manera la persona siente, bueno, esto soy y no puedo ser otra cosa, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Bueno, hay algo de todos estos temas que pueden ser una potencialidad, pero si yo me quedo solo en esa parte,
bueno, me pierdo toda esa mitad del círculo, ¿sí? Y no puedo conectar realmente con ese don desde lo orgánico de alguna manera, ¿no? O de más esencia. También antes hablabas del camino de individuación, ¿sí? También Jung decía que ese camino de individuación nunca tiene una llegada, un punto final, ¿no? Entonces también como reconocerme en todas, ¿no? En diferentes manifestaciones, en diferentes gamas, ¿no? Desde diferentes aristas, si yo me quedo solo con ese querer reconocimiento por lo que sé, no voy a aprender, que es algo también, algo, Ah, ¿no? Que para el aire es importante. Si yo no reconozco que hay cosas que no sé, no aprendo, ¿sí? Entonces, exacto. si me quedo en el reconocimiento de lo que sé, no conecto con mi propia sombra o vulnerabilidad, que es no sé. O el escuchar también. Estoy continuamente en el hablar, no soporto el silencio, no soporto los momentos de pausa o de reflexión y lo tengo que llenar de palabras que en realidad llega a un punto en que ya no tienen ni significado. Es un hablar para llenar un silencio. Entonces también sí, esta parte de yo lo sé todo o yo ya sé lo más importante, no va a haber aquí nada, el otro no tiene nada a enseñarme. También esto puede pasar quizás más con el sol en acuario, este desapego, ¿no? Um, que puede llegar a una cierta frialdad de no soy ni de este mundo, no hay nadie que pueda conectar con mi rareza, mi excentricidad, mi singularidad y me siento totalmente separado de lo que está a mi Claro. alrededor. Claro, y ahí lo que se está perdiendo es justamente su gran don, de saberse La inmerso en conexión. el entramado, en la conexión, en la cooperatividad, lo cooperativo, en lo grupal, ¿sí? En una primera instancia, ¿sí? Ese sol en acuario, esto que decías, ¿no? Puede apartarse del mundo. Es como aquí los borregos que no saben nada y yo como tengo claro lo que es necesario para la humanidad, pero no estoy en contacto con la humanidad, porque Ah, como que en el día a día no lo soporto, no soporto a cada uno de los individuos, ¿sí? Porque tampoco soporto su vulnerabilidad, no soporto su error, porque yo no sé tampoco conectar con mi propio error, con mi propia vulnerabilidad, y ahí de alguna manera eso, ¿no? Esa temática sol en acuario se está quedando desde un costado muy limitante, no está pudiendo, digamos, rescatar y, digamos, vincularse realmente. Porque también, digamos, el sol en Acuario tiene esto, ¿no? Es como, es la idea de la humanidad, de lo grupal, pero cuando después se hace carne, uy, cuesta mucho ese vínculo. Y por eso, bueno, ya me cansé, me voy a otra cosa, ¿no? Siempre la novedad me da la oportunidad de no profundizar en los vínculos. Si yo me sí, quedo mucho en un mismo lugar, en un mismo grupo, en un mismo trabajo, hay algo donde yo voy a ir cada vez profundizando, ¿sí? Y viendo más, bueno, pues las luces y sombras del otro y me va a poner en contacto con mis luces y sombras. ¿Qué pasa? Desde lo solar, no quiero conectar con esa sombra, me voy a otro lado y sigo con esa aparente, ¿no? Solaridad, de alguna manera, ¿no? Esa identificación que de nuevo estamos en la limitación. total. Sí, sí, sí. Le puede ser, digamos, esto puede tener muchísimos matices. Por ejemplo, un Sol en Acuario en conjunción con Venus o en trígono con Neptuno, ¿no? Como que ahí hay, digamos, son unos planetas, el Sol está en conexión, hay una relación de esa solaridad, ¿sí? Y de esta cuestión del aire, de la separatividad, con Venus, que es el encuentro con el otro, o con Neptuno, que es la octava superior de esa Venus, ¿sí? Que quiere esa fusión y esa complicidad con un otro, ¿no? Y esa simbiosis con un otro. Y ahí puede haber
un conflicto interno también, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como que me implico con el otro, de repente, ¿no? Como que me siento totalmente absorbido, dejo de saber quién soy, qué quiero y corto el vínculo, ¿no? Como está esta cuestión de simbiosis, fusión, corto, ¿sí? Aborto esta situación. Y ahí, digamos, si encima, ¿no? Ese Sol está relacionado con planetas que nos instan a esta cuestión bien vincular, bueno, resolver, digamos, esa ecuación va a ser muy importante también para, digamos, reconocer esa parte más potenciadora de lo solar. Sí, será como la solución al enigma, ¿no? Es eh, casi siempre por donde más cuesta, si te abres un poco a la experiencia, si te rindes a esa experiencia, eso te va a dar recursos para encontrar, para eso, para seguir descubriendo cómo brilla la luz de tu sol. Mm. Y eso, claro, era lo que decías justo al inicio, aquí estamos hablando de una cosa muy aislada. O sea, el sol, vale que es el director de la orquesta, pero hay una orquesta, entonces es como baila junto con todos los demás. Sí, sí, esto es muy importante, digamos, y esto desde los aspectos, y incluso si no hay aspectos, ¿no? Esta cuestión de, digamos, todas esas funciones, darle voz a esas funciones. Por eso, si solo estoy con esta cuestión de la diferencia, la extravagancia, de estar fuera, ¿no? De ser disruptiva, hay algo también que no me permite conectar con un otro y tengo necesidad de conectar con un otro y de vivir esa experiencia y de darle espacio, darle voz, darle un marco, digamos, a esa experiencia también. Y va a ser, digamos, el trabajo de la persona, ¿no? De poder ir encontrando esos matices y también lo que decimos muchas veces, dentro de ese, cómo se va desarrollando esas energías en nuestra vida. Es normal también, y en algún punto, bueno, está bien, ¿no? Digamos, funcional también esta cuestión de como ir aislando esas diferentes funciones, ¿no? Y que por momentos por ahí necesito vivir esas experiencias de, uy, este vínculo me fusiona un montón y, uff, me ahogo, necesito irme, ¿sí? Y ahí, digamos, ir transitando diferentes situaciones, diferentes experiencias, o por ahí experiencias donde soy yo la que corta, ¿no? Y el otro es el que queda ahí un poco más prendado de la situación y en otras situaciones al revés, ¿no? Como que hay alguien que realmente me atrapa, me fusiono con esa persona y esa persona se va, ¿no? Ahí también son situaciones de destino que vienen a decir, bueno, es que hay algo de esto, de esta dinámica, que vengo a trabajar y vengo a experimentar desde diferentes lugares, verlo desde diferentes perspectivas para decir después, bueno, ¿cómo hago mi propia combinación? Como yo, Exacto. digamos, soy yo con mis ideas, ¿no? Con mis ideas disruptivas y mis cuestiones, ¿no? Ingeniosas, creativas, reveladoras, pero también soy este que necesita eso que es tan mundano, por ejemplo, ¿no? Como esta cuestión de la familia, por ejemplo. ¿No? Es como que Claro, también lo acuariano en principio es como, bueno, lo familiar fuera, ¿no? Es como ya el mundo conocido no lo quiero. Bueno, ¿cómo es eso? sí, sí, este cuidar, ser cuidado, ser visto, ser, mostrarse vulnerable. Mm, Claro, los signos de aire tienen una tendencia, mm, como mucho su vulnerabilidad es traducida en palabras, en pensamientos, entonces sí, es curioso que puedan, por aspectos, que puedan vivir esa parte más venusina o más lunar, más neptuniana, de tener realmente que dejarse ver ante el otro, ver el otro y dejarse ver ante el otro. mm.
Muy bien, no sé si quieres ver alguna otra combinación. Hemos así como aunado un poquito, nos hemos aunado, aquí los de agua y tierra van a decir, pero nos habéis puesto juntos. No sé si lo ves relevante hablar algo de Saturno, porque Saturno en aspecto Ujú, suele ujú, siempre tener ahí su ujú. peso, ¿no? Sí, 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 total, total. Sí, sí, perfecto. Bueno, vamos a, claro, por ejemplo, vamos a un Sol en Tauro con aspecto a Saturno. Qué interesante. ¿Qué se te viene así como a la mente Bueno, pues un la Sol en combinación? tierra en aspecto a Saturno, que también nos remite a su regencia en Capricornio, también tierra. Um, Siempre que el Sol está en aspecto con Saturno, puede haber una sensación de rigidificación o de cristalización, um, o también una sensación de soledad, de que está un poco aislado, o también de falta de confianza. Sí, es un aspecto tenso. Um, Falta de confianza o de sentir que hay muchos límites, que las cosas no salen fácil, que es necesario hacer mucho esfuerzo. Y claro, esto se reflejaría en los temas los temas arquetípicos de Tauro, en la relación con el propio cuerpo, la relación con su autoestima, con sus valores, con su capacidad de generar recursos, con su relación con lo natural, lo orgánico, el placer. Entonces podría haber ahí una sensación de restricción, como una... Saturno siempre me recuerda como un muro, un peaje, un algo que hay que trabajar para poder ir más allá, y poder recoger algún fruto a largo plazo. Si fuera un aspecto ya más armónico, sí que le da también, ya de por sí la Tierra tiene esta capacidad de materializar, de estar conectada con los ciclos orgánicos de la vida, de saber que las cosas toman un tiempo para crecer, para manifestarse. Y entonces Saturno le puede dar bastante prudencia y bastante capacidad de perseverancia, de un autocontrol en el sentido de sé lo que tengo, sé cómo organizarme y sé lo que tengo que hacer paso por paso para conseguir llegar a una meta o un objetivo, um, intentando no caer en esta cristalización, porque esta es la parte más fría de Saturno, que llega a una fórmula y es como, vale, aquí nos cristalizamos y hacemos siempre lo mismo porque ya sabemos que esto va a funcionar. Mm, sí, total. A mí se me ocurrían dos imágenes, ¿no? Y en esta diferenciación entre aspectos fluidos y aspectos tensos, con ese Sol en Tauro y Saturno, Sol en Tauro con aspecto fluido, Saturno, me parece que le da a ese Saturno también esta cuestión de discriminar bien los tiempos de descanso y acción. Sí, porque muchas veces el Sol en Tauro, ¿no? Como afectiviza más esos momentos de descanso, esta cuestión que a veces sucede también de la procrastinación, ¿sí? De esto que, bueno, esa pereza muchas veces, ¿no? Entonces, ese Saturno, si estuviera, ¿no? En una carta natal con ese Sol en Tauro en aspecto fluido, le daría esta cuestión, bueno, de entender esos dos momentos de los ciclos, ¿no? Que es necesario comprender, ¿no? La actividad y el descanso, y le daría como esa proporcionalidad. Y en cambio, con un aspecto tenso, un Sol en Tauro con aspecto tenso a Saturno, me viene esta cuestión también de lo avaro, ¿no? Esta cuestión de no quiero gastar o porque por el miedo a no tener.
y, digamos, dificulta el acceso al contacto con la abundancia que nos habla el Sol en Tauro, ¿no? Como esta cuestión de conectar con la abundancia que nos provee la tierra, ¿sí? De lo que puedo también, ¿no? Crear a partir de mis recursos personales. Entonces, lo saturnino ahí en tensión con ese sol en Tauro me da muchos miedos, ¿no? Como que ya la energía taurina muchas veces, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión más reservada y temerosa, ¿no? Muy temerosa del futuro. Entonces, si encima hay un aspecto de tensión con Saturno, me viene mucho esta cuestión de demasiada cautela, demasiado pesimismo, Mm. como la sensación de que va a salir todo mal. Entonces, no conecto para nada con la abundancia. Estoy todo el tiempo así como en estas, ¿no? Creando corazas y murallas porque me cuesta mucho conectar con esa fluidez, con esa abundancia y con decir, bueno, confío, ¿no? Entonces, como bien diferente, ¿no? Como que también para que veamos ejemplos de cómo puede modificar dentro de una carta natal el sol en un signo con aspecto a cierto planeta, ¿no? Y cada planeta es diferente lo que nos va a mostrar. Y también si ese planeta está en un aspecto fluido o en un aspecto tenso. Entonces, digamos, ahí se, se- se magnifican mucho todas las interpretaciones, ¿no? Y está bueno también poder ver imágenes, ¿no? O personificar, digamos, ¿no? Cómo sería esa energía taurina con algo que me crea tensión de lo saturnino o, vale, sí, conecto con lo taurino fluidamente con lo saturnino. Bueno, pues hemos dado ahí algunos ejemplitos también, bueno, para mostrar esta también multiplicidad de interpretaciones y de matices que puede tener también la carta natal. Hemos querido ir un poquito más a cuestiones más complejas e incluso esto, menos, como decía, cada aspecto, cada carta tiene múltiples manifestaciones, múltiples interpretaciones, se va a vivir de una manera diferente en cada una de nosotras y un poco es ir expandiendo esas posibles interpretaciones e ir imaginando de muchas más formas estas combinaciones también de planetas con signos, de planetas en aspectos con otros planetas y bueno, de ahí también, bueno, a través de esta práctica, ¿no? Es como que también una va incorporando el conocimiento astrológico y esto, y ir ampliando y amplificando el símbolo. Muy bien, pues Mito, vamos a dejarlo aquí, si te parece. Muy bien. Y nos vemos la próxima. Hasta prontito. Que vaya muy bien. Igualmente. Chao, chao. Chao. Un abrazo.